Gente, ¿cómo les va? Bienvenidos de nuevo a Mr. Project. Gerencia de proyectos desde la experiencia o gerencia de proyectos callejera. Hoy vamos a comenzar con los dominios de desempeño del PMBOK 7. ¿Qué es un dominio de desempeño? Bueno, es una definición un poquito general, en mi opinión, la que presenta el PMBOK, pero lo que ustedes van a encontrar en el PMBOK 7 es que es un conjunto de actividades interrelacionadas que son necesarias para entregar un resultado. Eso a mí pues no me dice mucho. Entonces te voy a dar mi explicación. Mira, un dominio es un área o es una materia, si así lo quieres ver, en la que a ti te van a medir. Es decir, tú debes probar tu capacidad y tus resultados en proyectos a partir de determinadas áreas. Esas áreas se llaman dominios, dominios de desempeño. Entonces te la voy a juntar con el tema de los principios. Conceptualmente tú deberías tener, o filosóficamente tú deberías estar cableado o cableada con unos principios. Unos principios son unos elementos filosóficos que guían todas tus decisiones, ¿verdad? Y que se interconectan y tal, y eso ya lo vimos, ¿verdad? Pero eso no se puede medir. En realidad no se puede medir. Tú podrías incluso identificarlo en los project managers, podrías fomentarlo, pero pues eso no se vuelve algo tangible en un proyecto. Ahora, la pregunta es, bueno, todos esos principios, al final, ¿en qué terminan convertidos concretamente en mi proyecto? ¿Verdad? Bueno, pues terminan convertidos en resultados tangibles y esos resultados tangibles tienen que ver con los dominios de desempeño. Es decir, al final, esto es lo que se vuelve realidad dentro de tu proyecto. Y el primero de ellos es el desempeño de los interesados. Un buen project manager logra que sus stakeholders o sus interesados de realmente tengan un buen desempeño en el proyecto. ¿Sí? Es decir, si todo es un desastre, si los interesados están funcionando mal, no puedes decir, no, yo soy muy buen project manager porque yo sé usar Primavera y tengo muy bien armado los costos en 5, pero es que la gente, no, ese es tu problema, ¿ves? Entonces, por eso es que es en la primera área donde, como decimos los colombianos, en especial los países, tú muestras finura, tú muestras, tú muestras tu capacidad y tus resultados específicos. Recuerda que los proyectos al final del día son hechos por personas y para personas. Entonces las percepciones se vuelven muy importantes. Y aquí voy a encontrar cosas, y pues digamos, espero compartirte cosas que a mí me dan muchas vueltas en la cabeza, pues. Lo primero que he encontrado en los proyectos es que de verdad no está claro quién es el cliente. En serio, en serio. ¿Quién es un cliente? ¿Quién es el cliente de verdad de tu proyecto? No es simplemente tu usuario, no es simplemente quien te paga, porque todo el mundo siempre se encoge de hombros y me dice, pues obvio, Mauricio, pues la empresa que nos contrató, qué pregunta tan tonta esa de quién es el cliente. No, fíjate que no, quiero que seas un poco más estratégico. El cliente es la persona cuyas preferencias o no determinan si el proyecto va o no va. Ese es tu cliente y ese es el que tienes que tener súper satisfecho. Por supuesto, hay otros que pagan el proyecto, pero no necesariamente es tu cliente. Y hay otros que usan el producto, de acuerdo, pero ese no necesariamente es tu cliente. Tu cliente de verdad es quien determina si tu proyecto va o no va, o tu proyecto se cancela o tu proyecto va a cambiar fuertemente. Ese verdaderamente es tu cliente. Y me estoy saliendo del guión del PMBOK, lo sé. Pero es que, ¿sabes qué? Creo que estamos cayendo en un exceso de procedimientos. Y entonces los conceptos se repiten una y otra vez, pero ese tema no se piensa mucho y entonces se nos queda una idea generalista. Cuando te vuelves generalista, cuando te vuelves genérico, eso es lo peor que te puede pasar para gerenciar, ¿sí? Entonces quiero que te cuestiones algo, pregúntate algo, hey, de acuerdo a lo que dice Mauricio, me creas o no, entonces ¿quién sería mi cliente?
¿Quién es la persona cuyas preferencias me sacan del juego o me meten en el juego? Ese es tu cliente. Y obviamente tienes usuarios y tienes personas que obviamente te pagan y todo, pero tu cliente principal es importante definirlo. Cuando tú entiendes eso, toda la película te cambia. Toda la película te cambia. Y toda la estrategia de stakeholders te cambia. ¿Sí? Y dejas de tener algo que es simplemente un listado de cosas y comunicaciones y tal para realmente entrar en el mundo de la estrategia. Piénsalo. Obviamente también hay comunidades, hay reguladores, pero piensa sobre todo quién es tu cliente. ¿Quién determina que yo pueda hacer esto? Y definitivamente si lo pierdo, estoy fuera. ¿Sí? Ese era el primer punto que te quería compartir. Ahora, ¿cuáles son los resultados deseados o digamos, cuáles son los grandes objetivos de este dominio de desempeño? Es tener una relación de trabajo productiva, ¿verdad? Durante el proyecto. Eso es señal de que lo estás haciendo bien y así deberías medirte. Que haya un acuerdo general de los stakeholders hacia los objetivos, no necesariamente sobre el alcance. Creo que se habla mucho del alcance y eso hace que las conversaciones pierdan profundidad y pierdan dirección, porque a veces no estamos de acuerdo con el enfoque técnico, pero al final lo que importa, lo que más importa y donde de verdad nos unimos es en los objetivos. Entonces, habla más de objetivos, busca más acuerdos en los objetivos y ya el cómo ya lo vas cuadrando. Te vas a dar cuenta que las cosas fluyen mucho más. Y si los beneficiarios apoyan, obviamente quedan satisfechos y los opositores pues simplemente no dañan el proyecto, ¿verdad? Pero aquí vuelve el tema del cliente. Sí, tú debes ser cliente centrista, pero entonces, si eso es así, piensa verdaderamente quién es tu cliente y de hecho te vas a encontrar cosas, puede ser que tu respuesta sea políticamente incorrecta, pero la verdad, ¿sí? Claro, porque vas a encontrar que tu cliente es determinada persona y no necesariamente todo el mundo. Y obviamente eso no es muy políticamente correcto, pero es la verdad. ¿Sí? Señales para verificar en la vida real de que lo estamos haciendo bien o mal, o de que tu project manager lo está haciendo bien o mal. Cambios frecuentes de requisitos pueden indicar desalineación, podrían, no necesariamente es malo, el cambio no necesariamente es malo, pero el cambio sin control, poco justificado, eso sí puede ser una mala señal. Movimiento en los compromisos, más apoyo, más resistencia, muestra o satisfacción o insatisfacción. Cuando la gente, por ejemplo, deja de aparecerte en reuniones, quiere decir que lo estás perdiendo un poco, ¿sí? Cuando la gente se empieza a atrasar, quiere decir que lo estás perdiendo un poco. Ahora, como la moda es videoconferencias, yo tengo una regla muy simple y es cuántas personas prenden la cámara, que parece como escuelero, pero yo no sé si les ha pasado que ustedes llevan 15 minutos hablándole a un circulito con dos letras y además cierran la cámara y cierran el micrófono. Entonces eso es el mundo de la no comunicación. Y cuando le haces una pregunta a alguien de forma específica, esa persona no está. Y cuando vuelve dice, no, disculpa, es que estaba en una llamada. A veces pienso que deberíamos inventarnos al menos nuevos pretextos. Eso de la llamada ya no se lo cree nadie. Y lo que quiere decir es que está en otra cosa y tú estabas hablando solo, ¿sí? Y al final, de lo que se trata es que la gente diga, wow, esto era lo que nosotros necesitábamos, ¿sí? La gente nunca dice, no, cumpliste con todas las especificaciones. No, porque no necesariamente el tema es únicamente técnico, sino un tema de expectativas. Y es ese efecto de, wow, era lo que necesitábamos, gracias. Ese es el efecto al final que estamos buscando. Y eso tiene que darse es con la gente. Fíjate que eso no se va a dar simplemente con especificaciones técnicas, porque otra cosa que he aprendido es que en las especificaciones técnicas está la mitad y no es viable bajar el 100% porque nos tomaría mucho tiempo porque hay mucho conocimiento que no sabemos que sabemos, ¿sí? Entonces eso no queda en el papel, pero todo el mundo lo conoce y tal, y la única forma de gestionar ese tema es conversando,
porque la documentación no alcanza a capturar tanta cantidad de información y no es viable, no es práctico, ¿verdad? El libro señala los procesos, pues que siempre se han visto desde el PMBOK 6. Entonces lo que dice es, bueno, claro, primero identifica a los interesados, por lo menos haz un listado, y yo te diré, haz un listado, pero piensa muy bien quién es tu cliente. ¿Quién es tu cliente? De acuerdo a lo que te dije. Eso te va a dar profundidad en el análisis, para que no hagas un análisis ahí poquito superficial, un poquito irrelevante. ¿Sí? Sino que verdaderamente vayas al punto y generes cierta conciencia en el equipo que no tenía, ¿sí? Cierta conciencia estratégica. Cuando identificas, pues comprende y analiza, mapea, ¿verdad? Cuáles son las emociones, las creencias, los valores, el poder, el impacto, la actitud. Esas son herramientas clásicas del estándar, pero quiero que hagas algo y es, trata de hacer un ejercicio que no menciona el PMBOK, pero pone en el centro el cliente, pero también trata de entender a cada uno de los interesados qué valor se les está generando. Recuerda que el valor no es lo que tú quieras, el valor es lo que el cliente o los usuarios o los stakeholders perciben. Y ahí tienes que ser brutalmente honesto u honesta, porque eso probablemente se va a alejar mucho de lo que tú quisieras o de cómo lo ves tú. ¿Sí? Trata de ser brutalmente honesto y di la verdad. Y es, este usuario no le importamos en absoluto porque somos irrelevantes por esto y por lo otro. Lo siguiente es priorizar. Obviamente, no todo el mundo es lo mismo. Obviamente, no todo el mundo tiene el mismo impacto, no tiene el mismo poder en el proyecto y al final lo que nos interesa a nosotros es sacar adelante el proyecto, pero eso no quiere decir terminarlo y ya y entregarlo, sino generar el efecto de wow, eso es lo que nosotros necesitábamos. No olvides eso. El gran objetivo de un project manager no es culminar el proyecto. Ese no es el objetivo. Y creo que eso nos ha confundido muchísimo. El gran objetivo es generar el cambio que se requería con el producto o nueva capacidad que se desarrollará en el proyecto, no simplemente terminarlo. Porque eso sí es muy común, ver project managers desesperados por entregar y pensando que es que eso es lo que hay que hacer, entregar, pasar factura y ya no. Si tú piensas así, vas a entregar, generar factura y vas a dañar muchos negocios futuros. Entonces, eso ya no funciona. Conseguir un cliente es demasiado costoso, ¿sí? Como para tratarlo así y, y que no nos vuelva a llamar, ¿me entiendes? Obviamente de todo hay, pero la filosofía al final es que debes generar más valor. Y tu objetivo tiene que ver con el valor y no simplemente con la entrega, no simplemente con el delivery, ¿sí? Involucrar y monitorear, por supuesto, tienes que estar en contacto. Es la única manera que te pilles, de que identifiques ciertos elementos. Y ahí aparecen pues todos los elementos de comunicación, etcétera. La comunicación y los stakeholders siempre han sido materias o áreas de conocimiento hermanitas. De hecho, antes estaban juntas. No recuerdo en qué PMBOK, PMBOK 4, 5, me acuerdo que estaban juntas y las fueron separando, seguramente para darles profundidad y no necesariamente pues porque la señal fuera que no estuvieran súper juntas. Mm, Muy importante, trata, si tú quieres saber y quieres entender cómo está pensando un grupo, y aquí me voy a salir del PMBOK, yo creo que la peor opción es preguntarles. Lo mejor es observar, pero observar con mente abierta. Es que el gran problema de uno es que uno siempre tiene muchos sesgos y uno quisiera que pasara algo. Y a veces uno ve y uno interpreta de manera forzada, en forma sesgada. Entonces, no preguntes tanto, por lo menos yo no lo hago. Yo lo que sí hago es observar muchísimo, escuchar muchísimo. Y la parte más difícil es tener la mente abierta. Y es, piensa, lo que estoy pensando es lo que estoy viendo. ¿Sí? Por ahí mi frase, no es mi frase, pero hay una frase que me encanta que dice, no creas todo lo que piensas. Trata siempre de
cuestionar tus creencias y asegurarte que los hechos que estás viendo corresponden a tus creencias, ¿sí? En la medida que tú logres aceptar la brutalidad de los hechos y lo que estás viendo, vas a poder gestionar las cosas. Así se te rompa el corazón, ¿sí? Esa es mi forma de monitorear. Y es hablando con la gente, estando en contacto, observándola, más que preguntándole. El PMBOK te va a decir que hagas una encuesta y no sé qué. Yo, la verdad, casi nunca he visto eso. Casi nunca. Algo que sí vale la pena es hacerle preguntas al cliente y a los usuarios de cómo les fue con el proyecto y cómo les fue con el producto. Son dos preguntas diferentes. Dale la oportunidad de que sean brutales contigo, de que te digan la verdad y acéptalo. Casi nunca he visto verdaderas encuestas de satisfacción de clientes frente al proyecto y frente al producto. ¿Y sabes por qué? Porque nos da susto la respuesta. Nos da susto. Entonces nos gusta mejor ir por el mundo echándonos cuentos mentales, ¿verdad? Somos lo máximo. Pero en la medida que no preguntemos, pues no vamos a aprender y si no aprendemos, no mejoramos. ¿Sí? Y ese es al final del día este tema de gestión de interesados. Claro, claro que el éxito o la capacidad o la calidad de un project manager se mide en esta área. O sea, esta es una de las primeras materias donde te van a poner una nota como project manager. Te van a decir, oye, tú eres bueno o mal, eres mala o eres buena, por esto y por esto y por esto. Para que lo pienses. Y mira, yo creo que no es coincidencia que sea la primera. Porque una correcta gestión de stakeholders es muy difícil que las cosas salgan. ¿Sí? Que salgan de verdad bien. ¿Sí? Y eso tiene mucho o todo que ver con la gente. Así que este era el mensaje que te quería dejar hoy. Espero que lo hayas encontrado interesante. Estamos muy cerca de lanzar nuestra web. Una web de Mr. Project que no es simplemente una web informativa, sino que les va a ayudar a que repasen. Entonces van a encontrar pequeños cuestionarios de los episodios y cosas que les pueden ayudar muchísimo a formarse, y aquellos que quieren certificar, pues obviamente les va a ayudar. Va a tener una parte gratuita, vamos a comenzar por ahí. Así que trata de estar muy pendiente. Esperamos lanzarla en febrero. Lo digo un poquito para jugármela con ustedes y que las cosas de verdad pasen, porque obviamente las presiones del trabajo son grandes y este es mi tiempo libre y mi descanso. Pero vamos para adelante con esto, ¿vale? Los escucho, los leo en los comentarios y como siempre, un placer. Hasta pronto.